1 Samuel capítulo 28, del 4 al 8. Vamos a leer desde el verso 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondía ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a su criado: busca una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella y pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. Palabra de Dios. Hermanos, recordando en la clase anterior tocamos la parte donde Saúl, ¿verdad?, hubiese presentado un sacrificio, cuyo sacrificio a él no le era permitido hacerlo, motivo al cual que Saúl fue ungido para reinar. Saúl no fue ungido para ofrecer un servicio a lo que era el sacerdocio. El ungimiento que Saúl tenía no era para ofrecer un sacrificio. Ahora, la presión que Saúl recibió por causa de sus enemigos llevó a Saúl a presentar el sacrificio que le competía a Samuel hacerlo. Allí es donde podemos ver de que Saúl pudo haber sido incitado por un principado. Recuerden que los principados están para incitar a los presidentes, pero en la antigüedad, como no habían presidente, es obvio que podían incitar a los reyes de la antigüedad. Entonces, toda intención, también yo les decía a ustedes que hay intenciones que nacen de nuestra concupiscencia. Hay intención que no salen por inicio de demonios. Ahora bien, hay intenciones que vienen de nuestra concupiscencia. Ahora bien, el mundo espiritual, cuando ve que usted y yo andamos en uno de esos deseos desordenados, ellos ven, observan y aprovechan ese momento y nos siguen incitando para que nosotros ejecutemos todas cosas ilícitas y cualquier maquinación que estaba dentro de nosotros, que ellos la desconocían. Pero cuando ven nuestras intenciones y el mal que nosotros queremos proyectar, ellos lo detectan. Y cuando lo detectan, ellos influyen y nos incitan para que el mal nosotros lo ejecutemos. También hay incitaciones que no va a venir de nuestra concupiscencia, pero sí van a venir por dardos del enemigo. ¿Estamos claros? Por lo cual, un presidente, aunque haya un principado, quien es que gobierna en un país y quien es que rige en un país es un presidente al conjunto de los demás departamentos, pero el primer mandatario es el presidente. En el mundo de la tiniebla, el primer mandatario después de Luzbel es un principado, que son los que están posicionados para regir, influenciar en un país. Por lo cual, por eso ellos influyen e incitan a los presidentes. En la antigüedad incitaban e influenciaban a los reyes. Le decía que un principado, aunque incitara a un presidente,
o a un rey en la antigüedad, no quiere decir que ellos estén excluidos de que ellos puedan ser poseídos y puedan un demonio entre en ellos. Ahora, cuando una entidad demoníaca entra en un presidente, no entró el principado. Pudo entrar una hueste de maldad asignada al principado. Eso sí, en caso el presidente cae endemoniado. Por ejemplo, recuerden que recitamos una cita donde Saúl era atormentado por un espíritu. Ese texto, cuando dice que era atormentado por un espíritu, era que el espíritu entraba en el cuerpo de Saúl y creaba en Saúl un estado de incomodidad. ¿Me copian? Acuérdense que les enseñé a ustedes que hay una posesión temporal demoníaca y hay una posesión permanente. Por lo cual en Saúl, cuando el espíritu tomaba su cuerpo que lo atormentaba, ese espíritu entraba en Saúl. Pero no era una posesión permanente, sino temporal, porque el espíritu salía y el espíritu volvía en él. Ahora, ese espíritu que entraba era un espíritu que estaba al servicio del principado que estaba gobernando en el reino de Saúl en su entonces. ¿Estamos claros? Eso se lo hablé claro en la clase que pasó. Entonces, vamos a recalcar, cuando Saúl por 2 ocasiones le tiró la lanza a David, ahí Saúl no tuvo una posesión demoníaca. Saúl fue incitado por un principado para matar a David. Porque por 2 ocasiones Saúl le tiró la lanza y la maquinación de Saúl fue matar a David. Y él mismo lo dice, por 2 ocasiones intenté matar a David y David esquivó la lanza. Yo le enseñé a la iglesia y en una clase anterior se le enseñé a ustedes que no hay forma alguna, miren, no hay forma alguna de que un espíritu, no importa la jerarquía que sea, tome el cuerpo de una persona y irrespete a alguien que tenga la investidura de Dios. Nunca se olvide de eso. Porque la entidad demoníaca, ellos no son locos. Ellos saben cuando usted tiene una investidura de Cristo en su vida. Y ellos no lo respetan a usted porque usted simplemente se guarde. Ellos respetan la investidura que usted y yo tenemos de parte de Dios. Ahora, cuando una persona irrespeta a alguien, no es que esa persona tiene un demonio dentro. Fue que esa persona fue incitada a irrespetar a alguien. Una cosa es cuando alguien recibe una incitación demoníaca y otra es cuando alguien tiene una posesión demoníaca. ¿Estamos claros? Repito, una cosa es que alguien esté poseído por un demonio y otra cosa es que alguien sea incitado por un demonio a hacer algo. Aunque una persona lo quiera agredir verbalmente o físicamente, esa persona no está poseída, esa persona está siendo incitada a faltarle a usted. Porque téngalo por seguro, si usted tiene la investidura de Dios y ese espíritu toma el cuerpo de esa persona en la mano le levanta usted. Esa persona cae al suelo porque los espíritus no se pueden resistir a alguien que tenga la presencia de Dios. La Biblia dice que la presencia de Dios, los demonios creen y tiemblan. Y si nosotros somos portadores de Dios, ellos no ven a Ale, ellos ven a Dios en Ale. ¿Me está entendiendo? Por esa causa, cuando usted ve que a un predicador se irrespeta y esa persona está poseída por un demonio y irrespeta al predicador, mire, usted lo puede jurar que por jurar, esa investidura está fallida en el mundo espiritual. Ahí tenemos las escrituras. A Jesús ninguna entidad demoníaca lo irrespetó. Al contrario, elogiaron lo que era Jesús. Hijo de Dios el Altísimo, porque ha venido antes del tiempo a atormentarnos. Cuando Pablo andaba caminando, la muchacha que tiene el espíritu de adivinación, ella dijo, esos son los hijos del Dios Altísimo. Eso dijo la divina, elogiaba a Pablo, no irrespetaba a Pablo. Ahora, vimos lo contrario cuando los hijos de Ezeba quisieron impulsar un demonio en el nombre de Cristo o de Jesús o de Yeshua, como Pablo lo impulsaba. ¿Qué dijo el Espíritu? Nosotros conocemos a Cristo y a Pablo. ¿Ustedes quiénes son?
Porque los espíritus, cuando irrespetan a una persona que usa el nombre de Jesús, es porque esa persona, su investidura no tiene legalidad en el mundo espiritual. Suelta esa loquera de lo que dicen los predicadores. Wow, enfrenté a un principado y era muy fuerte ese principado. Mira cómo me manoteó. Mentira. Usted está disfrazando algo que usted sabe que no está bien en el mundo espiritual, y delante de la gente está aparentando una apariencia. Y quiere decir que ese espíritu era muy poderoso. Y al contrario, no hay ninguna entidad demoníaca, por más poderosa que sea, que irrespete a alguien que tenga la investidura de Cristo. Punto y sencillo. Porque ellos no son locos. Ellos ponen a la persona loca. Porque toman el subconsciente de la persona. Toman el subconsciente de la persona y ciegan el entendimiento de la persona, para que la persona no pueda razonar por su propia cuenta, más se muevan en emociones. Eso es lo que hace la entidad demoníaca. Ahora, la persona puede quedar sin entendimiento, pero la entidad demoníaca no quedan sin entendimiento. Ellos saben lo que están haciendo. Entonces, eso estuvimos hablando acerca en la clase anterior, y acerca de Saúl, ¿verdad? Entonces, un punto esencial: Saúl, el pecado de Saúl, que fueron varios, pero uno de los primordiales fue que ofreció un sacrificio en cual no era sacerdote. ¿Por qué? Porque tuvo temor acerca de los filisteos que venían a pelear con él, y no esperó a Samuel para que Samuel efectuara dicho sacrificio. Eso estamos claros, ¿verdad? También hablamos que la consecuencia de eso fue que Dios lo desechó para que no sea rey sobre Israel. Miren un punto. Yo escuché a los predicadores que dicen que Dios rechazó a Saúl de la salvación. Eso es mentira. Eso es herejía y enseñanza o de hombre o de demonio, pero eso es mentira. Saúl nunca fue desechado de la salvación. Dios desechó a Saúl del reinado, no de la salvación. Fue del reinado. Entonces, dentro de la misma, observe algo. Aunque Dios rechazó a Saúl del reinado, Saúl siguió reinando. ¿Qué de entender? Que hay presidentes y reyes en la antigüedad que, aunque Dios lo haya puesto y lo haya posicionado, y Dios no lo haya quitado definitivamente de su posición, el hecho de que ellos estén no le garantizaba de que Dios estaba con ellos. Por lo cual, la Biblia dice que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Claro, Dios es quien pone y Dios es quien quita. Pero hay posiciones y posturas que toman reyes y presidentes, es porque Dios lo permite, no porque Dios quería. Una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que Dios quiera. Porque Dios, cuando le entregó a Saúl al pueblo, Dios se lo dio según el corazón del pueblo. Dios le dio un pueblo, le dio un rey al pueblo conforme al corazón de ellos. Ellos no querían que Dios reinara, pues entonces le dio un hombre que lo iba a reinar según la petición y el deseo del corazón de ellos. Es por eso que cada nación, cada país tiene el presidente que quiere. Porque cuando una nación quita a Dios y deja a Dios de segundo, pues entonces Dios le entrega el presidente y los gobernantes que la nación quiere. ¿Me copian? Por eso es que tenemos un presidente en República Dominicana como lo que tenemos. ¿Quién lo puso? Dios lo puso, porque nadie se pone ahí si Dios no quiere. Ahora, pero Dios puso un presidente de acuerdo al pedido y la intención y el deseo del corazón de los dominicanos. Así es que todo el mundo tiene un presidente en cada país. Como República Dominicana le gusta que lo tengan como títere, pidieron un presidente títere. Simple y llanamente. Y votaron por un presidente títere. Pensaron que le iba a cambiar la cosa. Al contrario, ha puesto todo peor. Sencillo, es así. No hay más que buscar de ahí. Entonces, cada nación tiene un rey o un gobernante según sus deseos. ¿Dios lo pone? Sí. ¿Era el deseo de Dios? No.
Porque el deseo de Dios es que todas las naciones lo honren, lo glorifiquen y lo exalten a Él. Punto. Entonces, miren un punto, ya entrando en la parte de la clase de hoy. Hoy hablaremos de esta parte de Saúl. Y ponga atención a lo que le voy a decir. Ya vemos que Dios se le apartó a Saúl, pero aún Saúl seguía reinando. La Biblia dice que él tuvo nuevamente problemas con los filisteos. Y como ya él sabía que Dios no estaba con él, ¿qué aconteció? Él se vio impulsado a buscar una forma, un mecanismo de cómo él podía recibir una palabra que pueda aliviar su alma. Porque ya su alma sabía que Dios no estaba con él por las cosas que él hubiera hecho. Ahora bien, él lo que quería ahora, satisfacer su alma y escuchar una palabra de aliento, sea verdad o sea mentira. Pero el hombre que impulsó lo divino e impulsó los encantadores es el hombre que ahora está acudiendo a ellos. ¿Por qué? Porque cuando consultaba a Dios por Urín, ¿qué es el Urín? El Urín y el Tumín eran dos piedras que usaban el sacerdote en la antigüedad. Cuando Dios no le hablaba al pueblo por medio del sacerdote, el sacerdote tomaba dos piedras. Una era el Urín, que era una piedra blanca, y otra era el Tumín, Urín y Tumín. ¿Qué pasaba con esto? El sacerdote tomaba la piedra y, supongamos, algo rápido, a ver. Esta es la piedra, ¿verdad? Supongamos que esta es la piedra. Eso blanco que usted ve ahí decía Purín. Esta es la piedra negra, ¿verdad? Decía Tumín. Tumín. La piedra blanca decía Urín. ¿Qué pasaba? Cuando el sacerdote le preguntaba a Dios y le decía: Señor, hácenos saber si tú recibiste el sacrificio o no. Voy a poner un ejemplo. Haznos saber, ya que tú no nos quieres hablar, haznos saber si tú recibiste el sacrificio. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Sacaba las dos piedras del pectoral, la ponía en la mano, la tiraba en tierra. Si la piedra negra, que era el Tumín, quedaba con la letra hacia abajo, y la piedra blanca quedaba con la letra hacia arriba, que era el Urín, ahí entendían que Dios le estaba diciendo que sí le aceptó el sacrificio. Oh, ahí se ve un juego al azar. Oh, sí, era un juego al azar, pero ese juego al azar era aceptado. Oh, imagínense por qué. Claro, porque era un símbolo, no en una inclinación a dioses paganos, sino a Dios. Y era aceptado de parte de Dios. Ahora, eso no está en la Biblia, y eso está en manuscritos que ya tienen el pueblo de Israel acerca del Urín y el Tumín. Pero mire que la Biblia lo está mencionando. Pero Saúl lo dijo claro, que Dios no le hablaba ni por Urín ni por profeta. O sea que cuando Saúl mandaba a tirar el Urín siempre caía boca abajo, nunca la piedra caía sobre boca arriba, que era señal de que Dios no quería hablar con Saúl. Esto ustedes no se lo enseñan, pero eso es así. Por eso que él dice que Dios ni le hablaba ni por Urín ni por Tumín, ni por profeta. El Urín era la piedra blanca, nunca caía la letra boca arriba. O sea que Dios no le hablaba a Saúl de ninguna manera. Eso da a entender que aunque un presidente esté en la presidencia y se quiera jactar de decir, cuando usa el texto, porque muchos presidentes lo usan, no, porque yo aquí estoy puesto porque Dios me puso. Si Dios no hubiese querido, no hubiese sido presidente. No, usted es presidente porque usted es un presidente según el designio y la voluntad del corazón del pueblo. Y quizás fuiste presidente porque hicieron su marrulla. Pero el que sean presidentes, eso no garantiza de que Dios esté con ellos. Porque Dios está en aquellos que tienen temor de Él. Y temor de Dios simboliza respetar y no irrespetar las leyes de Dios. Eso es tener a Dios. Y ningún presidente anda sometido bajo la ley de Dios. Eso es mentira. Ninguno. Ok. Entonces decimos
que Saúl fue y consultó a una adivina. Mira un dato aquí. La palabra adivinación implica con buscar ayuda y conocimiento en fuente distinta a Dios. Cuando una persona va y consulta a alguien en vez de consultar a Dios, ya eso se vuelve adivinación. Mire lo delicado de tu asunto. Cuando usted va, mire lo delicado que es esto. Se supone que los pastores y los profetas de este entonces son los que ellos hay, no voy a decir que no, son los que tienen la conexión con Dios, ¿verdad? Mayormente el profeta, como se consultaba en la antigüedad, el profeta tenía la conexión con Dios, de direccionar al pueblo hacia Dios. Ahora en estos tiempos se está poniendo mucho eso en práctica, y eso hay que tener cuidado. Porque el hecho de que alguien diga que es profeta, o que por un momento profetizó en una campaña, en una iglesia, eso no lo hace ser profeta. Una cosa es tener el don de profecía y otra es tener el don de profeta. El don de profeta, el que es profeta, no se sujeta simplemente en profetizar cuando hay alguna actividad. Aún sin haber actividad, al profeta Dios le habla y tiene comunión con Dios. El don profético visita a alguien cuando hay una actividad, mayormente. Entonces, cuando alguien se proclama, agárrese, cuando alguien se proclama ser profeta y ese no tiene conexión ni dirección con Dios, y usted va y consulta a ese hombre para que le dé un consejo, a ver si Dios le habla por medio de él, y ese profeta no está alineado a Dios, y ese profeta te empieza a hablar como que Dios es el que te está hablando, eso automáticamente se vuelve adivinación. Mire lo delicado que es este asunto. Por eso que usted ve en las iglesias que todo el mundo, así dice Dios, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me muestra esto. No digo que Dios no muestre, porque Dios me ha mostrado. Ahora, cuando alguien dice, así dice Dios, y Dios no ha dicho, esa palabra, cuando sean anunciadas, se vuelven adivinación. Y cuando alguien anuncia una palabra que así dice Dios y Dios no ha dicho, le abre una puerta al mundo espiritual para que un espíritu entre en el predicador y hable por boca del predicador. Agárrese, que lo que le estoy diciendo a usted, agárrese. Por eso usted ve personas que le profetizan. Cuando llega a la iglesia recibiendo una palabra profética, se mete el diablo en su casa. Están en desánimo en su casa. Recibiendo una palabra profética se quieren recarriar. Le estoy dando los códigos a usted para que despierte. Pero tú recibiste una palabra profética en la iglesia. ¿Por qué cuando tú llegas a tu casa te quedas descarriar? ¿Por qué cuando tú llegas a tu casa se te mete un desencanto, un desánimo? Porque no te habló Dios. Porque cuando Dios habla, tú puedes estar en la tribulación que tú estés. Y cuando Dios habla por boca de alguien, tú llegas a tu casa y llegas en gozo, aunque el diablo te metió en tu familia. ¿Usted ve la diferencia? Cuando se usa una palabra de profecía que está operando la adivinación. Porque donde Dios no habló, se vuelve adivinación. Dígalo quien lo diga. Si no fue Dios que habló, esa palabra automáticamente se volvió adivinación. Porque la adivinación es toda fuente, toda palabra o todo conocimiento que se ha pronunciado que no haya venido de Dios. Por eso cuando Saúl consultó a la adivina, ¿por qué? Porque Dios no estaba con la adivino. Y los altares están llenos de adivinos. Ahora todo el mundo los afiches que son profetas. Miren, mi hermano, profetas. Que me lo digan a mí, que son profetas. Todo el mundo es profeta, pastor. Todo el mundo. Que me lo digan a mí, que hablen conmigo, sin usar ninguna altivez ni arrogancia. Pero yo he estudiado tu asunto. Les voy a decir otro punto antes de avanzar en la adivinación. Usted sabe qué significa la palabra clarividencia psíquica. Agárrese con lo que le voy a decir. La palabra clarividencia tiene que ver con la facultad de comprender y discernir
claramente las cosas. Y la palabra psíquica tiene que ver con la mente. Agárrese con lo que le voy a decir a usted. Cuando una persona tiene despierto la clarividencia psíquica, se las voy a decir cuáles son. Cheque, yo soy predicador, soy pastor. Yo tengo la clarividencia psíquica abierta. ¿Qué es la clarividencia psíquica? Es cuando tú tienes la facultad de comprender las cosas. Por ejemplo, llega a una iglesia. Observé la iglesia. Estoy viendo la cantidad de miembros que hay. Estoy viendo las condiciones de la estructura de música. Estoy viendo la estructura de nivel de la clase social que está en la iglesia. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Estoy viendo que el equipo tiene problemas. Estoy viendo que no se organizan bien para preparar una actividad. Llegué a predicar. Hermano, Dios me muestra que aquí en la iglesia hay un desorden y anda todo el mundo de su cuenta. Uno está por aquí, otro está por allá. Pero abusador, tú llegaste, tú tienes la clarividencia psíquica abierta y lo que tú estás observando, tú lo estás hablando y estás diciendo que Dios te mostró, que Dios te habló. Eso es adivinación. Agárrese, que te voy a seguir diciendo más. Otra clarividencia psíquica, hermano. ¿Y quién rayo en una iglesia no se quiere casar? Si tú ves un grupo de jóvenes, mi hermano, tú el joven, lo que tiene la aspiración de casarse, hacer una familia y tener hijos. Y si tú ves un regalo de jóvenes, hermano, no te pares ahí. Ya tú viste que hay muchos jóvenes. Glorifica a Dios que te dio la facultad de ver que hay necesidad en esos jóvenes, que algunos se quieren casar. No te pares en el micrófono y diga, veo boda. Tú esos jóvenes que se quieren casar van a adorar a Dios, pero ¿cuál es el de la boda? ¿Cuál es el de la boda? Señores, yo me estoy riendo, pero la iglesia está operando en clarividencia psíquica y el pueblo no quiere despertar. El pueblo cree que eso es profecía. Eso es adivinación y manipulación. Y toda adivinación y manipulación no viene por inspiración del Espíritu Santo. Viene por inspiración demoníaca. Mis hermanos, el que tenga oído para oír, que oiga. Ahora bien, una cosa es que tú tengas la clarividencia psíquica abierta y que el Espíritu Santo te diga, habla esto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y que Él te diga, y dile a fulano esto y esto y esto y esto. ¡Wow! ¡Qué lindo y qué bonito! Cuando es del Espíritu. Porque el Espíritu Santo va a usar en nosotros la capacidad, el intelecto, el conocimiento que hemos adquirido de la palabra. El Espíritu lo va a usar para hablarle a alguien. Eso es obvio. Ahora, pero qué bonito cuando eso pasa, cuando el Espíritu quiere. Mire qué adivinación. Veo boda. Veo boda. Ven acá tú. Ven acá. Oye, tú buscas una persona que físicamente se viste bien. Y alguien que viste bien es obvio que tiene condiciones para mantener una vestimenta. Agárrese. Los predicadores ven eso. Ven acá. Veo boda. Veo como un anillo. Si ese hombre se movió, tú supiste y te vas a casar, dice Dios. Mentira del diablo. Ay, 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 ay. Mentira del diablo. Usted, predicador, está hablando bajo la capacidad de una clarividencia psíquica. Como viste que se sacudió, ahora tú le vas a decir, y te va a casar. Dios no habla así. Y la iglesia está lleno de eso. Mire, nada más mire. Todas las operaciones demoníacas que están en nuestros ojos y nosotros estamos durmiendo. Es más, lo cubro con la sangre de Cristo. Usted no está durmiendo. Muchos están durmiendo. Y creen que habló Dios y no habló Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando esa pareja se casa, compra el anillo de que se casan.
y se llegan y tienen acto sexual, tú ves que entre uno y los dos ya no quieren estar juntos con el otro. Y no pasa ni un año y se dejan. Porque más estamos profetizando por adivinación y por clarividencia psíquica. No todo aquel que diga, veo eso, veo aquello, puede estar hablando en el nombre del Espíritu Santo. Puede estar usando la clarividencia psíquica. Y esa clarividencia psíquica automáticamente, no usada por el Espíritu Santo, y ese predicador o ese profeta empieza a hablarlo, abre una puerta al mundo espiritual para que operen los demonios. Simple y llanamente, mis hermanos. Yo he dicho, a mí el predicador que me llamó, mire, el predicador que me llamó, aquí hay uno que se llama Alex Ortiz y se va de libertad. Yo me voy a quedar sentado. Pastor, a usted, eso no es a mí. Yo me llamo Alex Ortiz de los Santos. A mí suéltame con esa loquera. A mí suéltame con esa loquera. Yo me llamo Alex Ortiz de los Santos. Yo no me llamo Alex Ortiz. Era en la antigüedad que se llamaba la gente con un solo nombre. En este tiempo la gente tiene dos apellidos. Un nombre, a veces tenemos dos nombres y dos apellidos. A mí no me venga con eso. Y todas las entidades demoníacas conocen los nombres de cada uno de nosotros. Así que soltemos eso. Ellos ponen letra, ellos ponen nombre. A mí nadie me va con eso. Eso es para que usted abra los ojos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La iglesia está demasiado dogmatizada a manejarse y moverse bajo emoción. En una ocasión le digo a usted, nosotros somos seres emocionales que razonamos. Nosotros primero reaccionamos bajo emociones. A quien que le digan que Dios está aquí, no se va a sentir bien. Porque nosotros estamos condicionados a que dependemos y vivimos de Dios. De que nos dicen que Dios está aquí, que Dios te ama, Dios te quiere, nos sentimos bien. Porque estamos condicionados a querer recibir ese afecto de Dios y que nos hablen de que Dios nos ama y nos quiere. Pero ahora bien, ¿será verdad lo que me están diciendo? ¿Será verdad que Dios me ama? ¿O será verdad lo que Él me está diciendo de parte de Dios? ¿Me lo mandó a decir Dios? No debemos simplemente de aceptar lo que nos están diciendo. Tenemos que sopesarlo, si es verdad. Sigo. Entonces, la adivinación también es la práctica de buscar conocimiento y guía del futuro o de asuntos ocultos a través de medios sobrenaturales. O sea, la adivinación tiene que ver cuando yo quiero buscar una guía y quiero saber de lo oculto, y eso dicho oculto, por lo cual yo quiero saber si no es Dios que está operando, pues entonces eso abrirá puertas para que opere el mundo de la tiniebla. Entramos aquí en Saúl. Usted ha visto la controversia que existe en las iglesias, que muchos dicen que el espíritu que salió fue el espíritu de Samuel. Y yo digo que no fue Samuel que salió. Samuel no salió allí. Se lo voy a mostrar por qué Samuel no salió. Primer punto, Deuteronomio capítulo 18, ponga esa cita por ahí. Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 11. Allí habló Dios con el pueblo y le dijo de que no consultaran ni a adivinos, ni a agoreros, ni a gente que practicaran hechicería ni brujería. Y luego Dios dijo que tampoco consultemos a los muertos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que los muertos, luego que mueren, no tienen derecho ni facultad de andar en la tierra. ¿Cuándo se acuerdan del texto? Cuando la Biblia dice que los apóstoles, cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, los apóstoles vieron un fantasma. Esa palabra fantasma que aparece allí era una creencia que tenían los judíos, cuya creencia que tenían los judíos eran que un fantasma era el espíritu de un ser querido o alguien que haya muerto que se te aparece. A esa entidad de ese muerto que aparecía luego que muere le decía un fantasma. Por eso Pedro, cuando ve que Jesús viene sobre las aguas, él está viendo que la figura que está viendo es de hombre, y como los que mueren son los hombres,
Para Pedro estaba viendo un fantasma, algún muerto que había muerto, quizás pariente de ellos, y como ellos estaban en un momento que estaban en la tempestad, que iban a morir, la creencia que ellos tenían era que un muerto venía del más allá a buscarte. Por eso Jesús dijo, no temas, yo soy. Jesús le está diciendo a él, yo no soy un fantasma, yo no soy alguien que murió, pariente de ustedes o cercano de ustedes, que vino a buscarlo. Al contrario, yo vine a rescatarlo a ustedes, no a llevárselo, sino a rescatarlo del momento que ustedes están pasando. ¿Usted está entendiendo? Ahora Jesús allí rompió con la estructura de ese conocimiento que tenían los judíos, que le llamaban fantasma a cuerpo de personas que hubiesen muerto. ¿Usted está entendiendo la magnitud de lo que se ha cansado de predicar los predicadores y no han podido entender? Porque Jesús le dice, no teman, yo soy. Porque tenía la traducción judía, enseñaba esto, que un fantasma era un ser querido que partía. Y cuando iban a reclamarte, ese ser querido venía a darte consuelo o para llevarte con él. ¿Me están copiando? Mire este punto. ¿Cuántos se han soñado con personas muy cercanas a ustedes y han muerto? Y ustedes se han soñado con ellos. Y ustedes ven que ellos se van por un lugar. Y usted quiere ir atrás de esa persona. Y tú en el sueño te devuelves. ¿A cuánto la pasa? Nada más levántame la mano si usted le ha pasado eso. Porque mire, nadie se libra de eso aunque usted sea cristiano. Porque hay sueños. La Biblia dice que de una manera u otra habla Dios al hombre, o por sueño, o por revelación, o por visión. Ahora bien, aunque usted y yo seamos cristianos, no estamos libres de que tengamos sueños con entidades demoníacas para confundirlo en nosotros. Dios se lo va a permitir. Ahora bien, aunque un cristiano tenga experiencia con muertos que hayan fallecido, no hay por qué temer. Son niveles que Dios te está mostrando para que tú puedas escalar y conocer cómo opera el mundo de la tiniebla. No es tu papá, no es tu mamá, no es el primo, no es la prima o el novio que te gustó cuando joven y se murió, o la novia que te está apareciendo. Son entidades demoníacas que toman figura de esa persona para confundirte. Les voy a revelar algo de los sueños. Si tú te vas con esa persona, es posible que tú no amanezcas muerta o no amanezcas muerto. Pero allí se está viendo, te está mostrando Dios que en el mundo físico tú estás siendo llevado por la corriente demoníaca al pecado. Y eso son los sueños. Cuando Dios permite los sueños que no vengan de Él, y tenemos sueños con personas que murieron y le caemos atrás, ojo con eso, es porque es posible que en el mundo físico, aquí fuera de los sueños, tú estás siendo llevado o seducido por entidades demoníacas al pecado. Cuando soñamos eso, tenemos que despertar y ver cómo está nuestro caminar con Dios en la tierra. El que tengo oído para oír, que oiga. Ahora bien, Saúl no vio a ningún Samuel. Se lo voy a decir por qué. Le dije que Deuteronomio 18, 9, 11 dice que Dios mandó que no consultaran a los muertos. Eclesiastés dice que los muertos, que está determinado que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Y dice el mismo Eclesiastés que después que una persona muere, no tiene conocimiento ni memoria después de la muerte. O sea, no hay forma alguna de que una persona que haya muerto pueda volver a la tierra. Ni nadie lo puede hacer volver a la tierra. Porque el único ser que va a hacer volver a los muertos en vida se llama Jesús. No hay forma humana de que el hombre pueda traer a una persona muerta a la tierra. Cuando eso pasa, no es la persona que está viniendo,
entidades demoníacas toman postura a esa persona y se aparecen. Y tú crees que es el muerto que tú quieres ver, pero una entidad demoníaca que está tomando la personificación de esa persona. Porque el único que tiene facultad y poder de hacer que un muerto venga a la tierra se llama Yeshua HaMashiach, conocido como Jesús el Mesías. Ahora, ¿dónde se cae la teoría de que quien habló allí fue Samuel? Mire por qué. El supuesto Samuel que aparece dice: hoy tú y tus hijos estarán conmigo. Hoy. Y los filisteos te van a vencer y tú vas a perderte los filisteos. Y hoy tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Qué pasó? Cuando usted va al capítulo 30, mire por qué hay que leer. En el capítulo 30, verso 1, mire qué dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día. En el capítulo 28 habla el supuesto Samuel con Saúl y le dice lo que va a pasar, ¿verdad? Ok. Pero en el capítulo 30, David llega después de 3 días a Siglat. Y en el capítulo 28, Saúl se va del lado de la divina. Oh, entonces, ¿cuántos días están pasando de que Saúl no ha muerto? 3 días. 3 días y pico. Oh, cuando usted va al capítulo 31, es donde Samuel muere. Saúl muere. Oh, ¿y qué pasó con la profecía de Samuel? Y cuando un profeta no habla de parte de Dios. Cuando un profeta da una profecía, ¿viene del profeta o viene de Dios? Y si los profetas hablaban de parte de Dios, ¿por qué Saúl no murió el otro día como dijo el supuesto Samuel? Porque Samuel no fue quien habló fue un espíritu. Porque en el capítulo 30, David llegó a Siglat al tercer día y Saúl no está muerto. Pero en el capítulo 31 es donde muere Saúl. O sea que pasaron días. O sea que la profecía de Samuel no se cumplió. Y Samuel le dijo: conmigo. Mañana tú estarás conmigo. Entonces no se cumplió. Y cuando una profecía no se cumple, obvio, no vino de Dios. Y toda profecía que no tiene cumplimiento se vuelve adivinación. Y toda adivinación y toda palabra que se anuncia un futuro, que se anuncia un porvenir, si no se cumple, esa palabra se vuelve adivinación. Por lo cual, esa iluminación, esa palabra, quien la puso no fue Dios. O habló el profeta por su presunción, o la puso un espíritu en el profeta. Ya usted está viendo lo delicado que es este asunto. Ojo, yo creo en la profecía que pueden durar años para cumplirse. Yo sé que sí. Pero yo estoy también seguro que aquel que se le dio la profecía, aunque dure en años, esa profecía en esa persona sigue vigente. Sigue vigente, sigue esperándola. Su corazón le hierve, su corazón le grita que esa palabra, aunque no se ha cumplido, vino de Dios. Ahí yo estoy más que claro y más que convencido. Entonces, ahí automáticamente se cae la teoría. Ahí se cae la teoría automáticamente de que quien apareció ahí fue Samuel. Ahí no se apareció Samuel. Ahí se apareció una entidad demoníaca, tomó personificación de la persona de Samuel y le habló a Saúl. Pero como Saúl no podía discernir si ese era Samuel o no, porque no tenía la dirección del Espíritu, ni estaba siendo guiado por Dios, y él lo que quería escuchar, una palabra que pueda aliviar su alma por el momento, aceptó esa palabra como que fue Samuel. Por eso es que tenemos que saber de quiénes estamos recibiendo palabra de alivio, palabra de aliento, palabra de edificación. ¿Me está copiando? Porque no todo el que diga y hable y enseñe pueda tener una palabra verdadera que alimente tu alma
y alimente tu espíritu y te conecte con el Padre y te conecte con la realidad. Entonces, ¿dónde vemos una operación de un principado en la vida de Saúl? Sencillo. Cuando Saúl impulsó a todos los adivinos y los encantadores del pueblo de Israel, ahí Saúl estaba siendo guiado por el Señor. Pero cuando Saúl volvió a consultar a adivinos, Saúl fue movido por operaciones demoníacas a consultar a una adivina. Y sí, hay muchos presidentes en casi en todos los países que consultan a brujos, consultan a adivinos. También ellos en esta actualidad siguen siendo incitados por principado a buscar adivinación, a no escuchar la voz de Dios, sino a escuchar palabras de adivinación y escuchar palabras de brujo. Usted no ha escuchado que muchos políticos van donde brujos a hacerse baño para poder tener una sindicatura y poder ganar. Muchísimos lo han hecho. Ellos no lo van a decir a los públicos, pero la gran mayoría de presidentes de países han ido a consultar a los brujos más grandes que hay en su país para que le pongan un baño y poder seguir en su gobierno. Pero ningún gobierno prevalece, o un gobierno prevalece siempre y cuando, mientras Dios lo permite, y Dios dice que puede seguir prevaleciendo. Entonces, está en la antigüedad pasando como pasó en el tiempo de Saúl, sí. Lo que pasa es que esos presidentes no van a salir a decirlo, pero sí, los presidentes, la gran mayoría, consultan a adivinos. Todito, la gran mayoría. Entonces, ya vimos una incitación de un principado en la persona de Saúl. Aunque la Biblia no lo diga textualmente, pero ya como usted conoce lo que le está enseñando, ya usted puede discernir y presenciar cuando pudo ser incitado por una entidad demoníaca o no. Entonces estamos más que claros ahí. Entonces yo puse, ¿qué hizo? Lo que Saúl hizo fue que consultó a la divina en su desesperación. Ahora bien, mire cómo el reino de la tiniebla trabaja. No es que un principado nada más se aprovecha de la desesperación de una persona. No, todos los demonios, no importa su jerarquía, si ellos ven que usted y yo no estamos manejando bajo desesperación, ellos van a intervenir y nos van a incitar. Porque una persona que anda en desesperación está propinco ¿a qué? A cometer errores. Por eso es que nosotros como creyentes no nos podemos desesperar en ninguna adversidad que estemos atravesando. Los discípulos estaban en la barca y estaban desesperados. Mientras el agua entraba en la barca, Jesús dormía en la popa, ellos estaban sacando el agua de la barca. Papi, aunque el agua está entrando en la barca, recuérdate que Jesús está allí y Él tiene que morir. Y si Él está tranquilo, estate tranquilo. No te turbes. Ahora, cuando estamos en desesperación, le damos facultad y legalidad al mundo espiritual para que nos inciten y nos ataquen. ¿Para qué? Para que perdamos el control y nos desalineemos de lo que ya estamos alineados. ¿En qué estamos alineados? Estamos alineados al cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos alineados a la espera de Dios. Estamos alineados a esperar el tiempo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por ahora nos burlamos de los apóstoles, pero a veces nosotros estamos en tiempos de crisis, en tiempos que necesitamos la intervención de Dios, y estamos como los apóstoles, que si estuviéramos en una barca, en el desespero que tenemos por ver a Dios, estuviéramos sacando con un jarrito todo el agua que está entrando. Y no estamos entendiendo que el jarrito que tenemos en la mano no va a sacar toda esa agua que está entrando. Porque mientras tú sacas un jarrito para afuera, está entrando más agua adentro. Entonces el reino de la tiniebla va a aprovechar momentos de desesperaciones de nosotros. Sea un presidente, sea los gobernantes, sea dentro de las iglesias, toda la entidad demoníaca, siempre van a esperar un momento de desesperación. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿por qué usted cree que Satanás lo atacó en el momento que él tenía hambre y podía tener sed?
Porque ellos entienden que una persona, cuando una persona está, que no puede satisfacer su deseo fisiológico, que por naturaleza el hombre tiene que comer, por naturaleza el hombre tiene que beber agua. Los demonios saben eso, porque ellos no son locos. Ahora, ¿por qué Satanás fue a tentar a Jesús en ese momento? Porque un hombre que dure 8 y 15, 20 días sin comer, sin beber agua, su cuerpo fisiológicamente le va a exigir que beba. Y ya si dura 40 días, ¿qué va a entender el mundo espiritual? No, ahora es el momento para yo atacar. Este está débil. Ah, pero no. Cuando fue a tentar a Jesús, aunque la carne estaba débil, en el espíritu estaba fuerte. Y para la entidad demoníaca, él estaba en un momento de desesperación, porque no estaba satisfaciendo algo físico, fisiológico que había que saciar. Pero Jesús le dijo: no solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que cuando usted y yo estemos en momentos de crisis, cuando usted y yo estemos en momentos de angustia, no podemos entrar en la desesperación. Porque si entramos en la desesperación, abrimos puerta, la tiniebla entra y pueden tomar control de nuestra vida y de nuestra mente. Mas en los momentos de desesperación, de angustia y necesidad, mantenemos la calma, no le damos break al mundo espiritual, mas Dios sigue operando en nosotros. Ninguna entidad demoníaca tiene poder y fuerza para sacarle el Espíritu Santo que mora en el cuerpo de alguien. El único que tiene facultad de sacar el Ruach HaKodesh de su vida somos nosotros. No hay demonio que pueda sacarle el Espíritu Santo de nosotros. El único que lo puede sacar somos nosotros. Y si ellos ven que entramos en desesperación por dificultades que estamos atravesando y accedemos a la desesperación, ellos entran. ¿Por qué van a entrar? Porque en la desesperación tenemos que esperar en ese que traerá salvación, que es el Señor. Hágame saber si usted me está copiando lo que le estoy diciendo. Dice: ¿qué hizo Saúl? Consultó a la divina en su desesperación para hablar con el espíritu de Samuel, que ya sabemos que no habló con ningún Samuel, sino con una entidad demoníaca. ¿Cuál fue el pecado de Saúl en este contexto? Que van a aparecer más. El pecado fue que violó la ley de Dios que prohíbe la hechicería y la consulta a los muertos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los muertos, después que mueren, pues no tienen memoria y no tienen conocimiento. Y ningún muerto puede venir a la tierra antes de que sea que Jesús venga o sean levantados para el juicio del gran trono blanco. Antes de ahí, ningún muerto puede venir a la tierra. Ninguno, porque no tienen esa facultad. Y ningún hombre en la tierra, ni brujo, ni mago, ni astrólogo, tiene facultad de traer un muerto a la tierra. Ninguno. El único que tiene esa facultad es Dios. Y el que tiene la facultad de hacerlo, mandó en Deuteronomio 18, 9, 11, que no consultemos a los muertos. Entonces eso está claro. Quien que apareció allí no fue Samuel.